Ya, vamos a dar inicio a esta nueva unidad que corresponde a lo que es liderazgo empresarial, ¿ya? Y específicamente las notas las van a poder revisar también en el transcurso ya de esta noche, ¿sí? Los que estén pendientes ya saben el comunicado que hay, que los que tengan actividades pendientes tienen que hacer una solicitud dirigida hacia el docente si las actividades son menos de un mes y se pueda receptar las actividades pendientes, ¿sí? Con respecto a este segundo ya bimestre que estamos iniciando, acuérdense que empezamos con lo que es el Balance Scorecard, y luego el mapa que nosotros vimos el día de ayer con las 7 herramientas y hoy lo que corresponde al liderazgo, ¿ya? Entonces vamos a ver ya esta nueva unidad y lo que corresponde también que van a tener una tarea de lo que se va a impartir. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos ahora a ver, a revisar? Lo que es la estructura orgánica y el liderazgo, ¿sí? ¿Por qué hablamos de una estructura orgánica? Ya lo dijimos ayer, nosotros o las empresas se organizan a través de organigramas, a través de armar una estructura para que las cosas se lleven también de una manera ordenada. Y es así que empezamos con este plan maestro operacional que me va a permitir poner estrategias, yo voy a poder realizar equipos, las ideas, trabajar en equipo, hay competencia, tengo que tener un plan, ¿ya? Y todo esto va a formar parte de este plan maestro operacional, que sus siglas son PMO. ¿Pero qué es este plan maestro operacional? Este plan maestro tiene una estrategia a largo plazo. Cuando hablamos de largo plazo, cuando estamos hablando ya incluso de 2 años a más, ya, y específicamente 3 años en donde ya podemos decir que están más consolidadas las prioridades, está más consolidada la empresa, hay ya estrategias, ¿no es cierto?, que se pueden realizar y que constan de prioridades que están ligadas a los objetivos. Es decir, que mis objetivos van a estar ligados a las prioridades que necesita como tal la empresa. En este plan maestro operacional se detallan actividades estratégicas o de mejora y los KPIs, que son los indicadores, nos llevarán a una mejora continua. Y este plan maestro operacional tiene revisiones mensuales y trimestrales. Ya nosotros hemos hablado de métodos de evaluación y este plan maestro operacional yo lo puedo aplicar sea de manera mensual y también trimestral. ¿Qué es lo que contiene este plan maestro operacional? Prioridades, a dónde debemos ir, drivers, cómo llegamos allá, ¿sí? Es decir, que yo voy a poder decir dentro de, ay, perdón, a través de los drivers se mide, por ejemplo, o se adjuntan lo que son las estrategias para poder hacerlo todo de una manera sistemática, que todos a través de la empresa lo podamos realizar. Medidas para monitorear el progreso de los drivers, ¿ya? Y actividades que impactan a las medidas. Entonces, ¿yo cómo voy a iniciar este plan maestro operacional? Primeramente va una preparación que es el poder priorizar, el poder yo analizar qué requisitos necesito, qué es lo que ya tengo o qué es lo que me falta. Estos requisitos pueden ser legales, ¿ya? También lo que tenemos, la misión, la visión y los valores. Todo esto va en la fase de preparación. Entonces, ¿qué vemos en la imagen? Un gráfico de piezas, ¿no es cierto?, que se unen para irnos preparando hacia una segunda fase que es la identificación de oportunidades. ¿Dónde nos encontramos?
Realizamos ese análisis FODA y revisamos los indicadores relevantes. ¿Qué era el análisis FODA? El poder analizar tanto factores externos como internos a través de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Yo voy a suponer en que en su área, que es lo que es la mecánica automotriz, cada uno tiene un negocio y ustedes deciden analizar en qué momento, cómo me estoy encontrando ahora. O sea, hago una evaluación y digo, ahora mismo en este momento, a lo mejor mis fortalezas es que tengo un buen equipo de trabajo, tengo lo que es la maquinaria suficiente, ¿sí? Las oportunidades, que estoy a lo mejor ubicado en un lugar estratégico, tengo alianzas con empresas, instituciones que requieren de mis servicios, etcétera. Y esas son las oportunidades. Y que a lo mejor de pronto en debilidades, ¿qué es lo que me está faltando? Puedo decir a lo mejor que ahora mismo, por las medidas económicas, etcétera, se ha bajado los ingresos o se ha bajado las actividades de trabajo, ¿sí? Y las amenazas, pues obviamente lo que se está presentando a través a lo mejor del invierno, qué es lo que está pasando, qué me está perjudicando mi trabajo, etcétera. Entonces, en esa identificación de oportunidades es hacernos la pregunta, ¿dónde nos encontramos? Y la tercera fase es a dónde necesitamos llegar, que específicamente es hablar de la visión, ¿ya? Porque ¿a dónde quiere llegar la empresa? ¿En qué tiempo se quiere llegar a ver? ¿En qué ámbito? ¿O a futuro quiere estar creciendo? ¿Cómo le gustaría? ¿A qué quisiera llegar? ¿Ya? Entonces acordamos 4 prioridades claves que son requeridas, donde son requeridas las mejoras, ¿ya? Aquí podemos nosotros destacar que cuáles, ya de toda esta lista que yo hice en preparación, identifico oportunidades, eh, detecto o bueno, destaco 4 prioridades, o sea, las que son necesarias de inmediato, por plantearlo así, ¿ya? Porque todos tenemos prioridades, pero siempre hay unas que tienen mayor importancia que otras, ¿ya? Ya en una cuarta fase dice, ¿cómo vamos a alcanzarlo? Es decir, ¿cómo vamos a alcanzar esas prioridades? ¿Cómo vamos a cumplir? ¿Cómo vamos a llegar a ese feliz cumplimiento de esas prioridades? De manera interactiva definimos los drivers y actividades estratégicas para desarrollar el plan maestro operacional, ¿ya? A través de los drivers yo puedo indicar qué es lo que yo tendría que cumplir, qué es lo que yo voy a poder em, llevar a ese cumplimiento. ¿Ya? Entonces, necesito conocer qué va a ser esa prioridad para yo poder definir esos drivers, actividades estratégicas para desarrollar este plan maestro operacional. En la quinta fase ya tenemos alinear y concordar el plan maestro operacional, es decir, que acordamos este plan maestro operacional final y creamos la estrategia de comunicación. Si ustedes ven la imagen, está diseñada ya una estrategia. ¿Y qué hacemos? Comunicar a los diferentes secciones, departamentos, áreas de la empresa, ¿ya? Porque debemos tener manejar el mismo canal de comunicación. Imagínense que a lo mejor por un lado un grupo diga una cosa, lo que muchas veces pasa, ¿no? Que unos tienen una información y lo dicen a su manera. Luego otro grupo a su manera. Entonces, hay que saber manejar esa estrategia de comunicación, ¿ya? Y en esa sexta fase tenemos lo que es la implementación y revisión. Implementamos reuniones, sí, que son mensuales y también, como lo hablamos al inicio, que se deben ir haciendo semestralmente, ¿ya? Y empezamos a medir. De acuerdo a esas reuniones que yo tengo, yo empiezo a medir, como les había dicho ayer, todo tiene que ser medible.
todo a través de indicadores, ¿ya? Y justamente los indicadores KPI es lo que nos permite a nosotros analizar. eh, ¿Quién recuerda qué es un indicador KPI? Pregunta de examen. A ver, de los dos estudiantes, ¿se acuerdan lo que es el indicador KPI? ¿No? Freddy, Kevin. Para, es para evaluar una actividad. Ya, es para evaluar una actividad. Los KPI, bueno, sus siglas están en inglés, ya, pero traducido al español significa indicadores claves de rendimiento. Ya, yo a través de esos indicadores, como lo dijo Freddy, yo voy a poder medir o poder indicar, ¿no es cierto?, a través de esos indicadores cómo está el funcionamiento de cierta área, de pronto lo que me puede faltar por cumplir, porque si nosotros nos hemos puesto una meta como tal, se puede analizar de que necesitamos llegar a ese indicador, ¿ya? O si está por debajo de lo que se requiere, ¿qué es lo que tendría que hacer para llegar eh, a ese nivel que me indica, ¿ya? Entonces, miren, para eso es necesario tener esas reuniones, como les había dicho, que son periódicas, que pueden ser mensuales, tanto como semestrales. Entonces, es importante el poder medir estas evaluaciones, ¿ya? Esas reuniones. Entonces, ¿cuáles son los elementos claves del plan maestro operacional? Primeramente, estoy mal con el micrófono, ya que listo. Igual puede participar en el chat, ¿ya? ¿Qué significa? Medidas que pueden ser tanto cuantitativas o cualitativas y que nos ayudan a monitorear el desempeño y nos indican si estamos llegando al driver o no, es decir, al cumplimiento de ese driver, ¿ya? Cuando yo hablo de medidas cuantitativas, acuérdense que lo cuantitativo se puede medir, es decir, que yo puedo decir que el 60% de empleados están, vamos a suponer que estoy haciendo un, un análisis de cuántas personas, por ejemplo, están profesionales dentro de mi compañía. Y entonces yo puedo decir que el 60% está con su título profesional, etcétera, y un 40% no lo tiene, ¿ya? Entonces, estoy hablando ahí de medidas cuantitativas, porque yo puedo decir de porcentajes, o sea, ese 30% me puede representar ese 60% me puede representar 1.000 personas, 2.000 personas o 500, bueno, dependiendo de la empresa, ¿no? Qué tan grande sea. O si hablamos de una empresa pequeña, puedo decir que de 500 empleados que yo tengo, 300 están con un título, ¿ya? Pero cuando hablo de medidas cualitativas, cuando se destacan cualidades, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo decir que el, el 60% de mis empleados llegan puntuales, mientras que ese 40%, pero ya estoy midiendo ahí que la puntualidad, es decir, hablando de una cualidad, ya de que yo digo, em, la puntualidad en mi empresa es fundamental, ¿ya? Entonces yo puedo destacar ahí más bien son cualidades dentro de, dentro de estas medidas. Entonces acuérdense, cuantitativo es lo que yo puedo medir con porcentajes y cualitativo es lo que se mide a través de cualidades, de características, ¿ya? Y estos nos ayudan a monitorear el desempeño y nos indican si estamos llegando al driver o no, es decir, el cumplimiento de esa estrategia. El target significa el objetivo que deseamos llegar a cumplir
deseamos llegar y cumplir de cada medida, ¿sí? El target, nosotros hablamos prácticamente eh, de poder segmentar incluso nuestro mercado, ¿ya? Entonces, el objetivo que deseamos llegar y cumplir de cada medida es como seleccionar, ¿ya? Luego tenemos las actividades que tienen una fecha de cumplimiento responsable y estatus. Impactan las medidas definidas para el driver. Es decir, yo las actividades que voy a llevar a cabo o que voy a ejecutar para ese driver, para poder cumplir cada medida, ¿sí? Luego nosotros tenemos lo que es el milestone, que es el punto que nos indica el final de una serie de actividades. Bueno, ya cuando lleguemos a este punto, ustedes van a decir si efectivamente lo van a entender un poco más, ¿ya? Entonces, el punto que nos indica el final de una serie de actividades. ¿En dónde está el milestone? Aquí. Yo a través del milestone puedo decir que se dio el cumplimiento como tal de las actividades planteadas, ¿ya? Marca este el final de una serie de actividades. También tenemos lo que es la capacidad de construir, es decir, entrenamientos necesarios para que los miembros del equipo puedan cumplir con las actividades. El poder yo enseñarles, el poder capacitarlos, el poder eh, enfocarlos hacia estas prácticamente estrategias y al cumplimiento. ¿Qué habíamos dicho el día de ayer? Que se debe estar alineado tanto empleados como trabajadores a la visión de la empresa, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para ese cumplimiento? El poder yo capacitar también a la gente para que pueda conocer qué es lo que tiene que realizar incluso dentro de cada sección, ¿ya? Entonces, miren, prácticamente este es un plan maestro operacional. Ustedes, como ven aquí, tenemos las medidas y targets, ¿ya? Es decir, ya yo estoy hablando de porcentajes, estoy hablando de mi segmentación, que es lo que yo tendría que alcanzar en cada área. Primeramente, iniciamos de qué? De prioridades, ¿ya? Como yo les decía, todos tenemos una lista de prioridades, pero hay unas de mayor importancia. Entonces, se empieza por eso, por destacar las de mayor importancia. Y están aquí cuatro principales, podríamos decir, ¿no? Cuatro prioridades principales. Y a través de eso están los drivers, es decir, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Por ejemplo, que se ganara en el punto de venta para integrar, para asegurar la diferencia para asegurar la preferencia del cliente, ¿no? Y aquí están los drivers, es decir, ¿qué es lo que voy a hacer para poder cumplir esta prioridad? Y luego ya vienen lo que son las métricas, que son las medidas, qué es lo que yo tengo que hacer, qué es lo que yo debo aplicar para poder llegar a ese cumplimiento. Y aquí están en números, como les indico. O sea, acuérdense, toda medida debe ser cuantitativa para yo poder medir, como su nombre lo indica, para yo poder saber cuánto me puede faltar o a lo mejor si estoy en el nivel que se requiere o qué mejoras debo obtener, ¿ya? Y aquí, como ustedes pueden observar, está toda una distribución de todo un año, ¿ya? Porque esto se elabora a través, plan maestro operacional se lo elabora para un año. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿qué hay aquí? Trimestres, ¿ya? ¿Y qué es lo que se busca? ¿Qué hablábamos de las reuniones core y more? Que se pueden reunir tanto mensualmente como trimestralmente y también semestralmente, ¿ya? Pero se hacen reuniones periódicas para poder evaluar los puntos eh, que se están cumpliendo o no para poder llevar a cabo a llevar el cumplimiento de drivers y obviamente de las prioridades clave, ¿ya? A través de esto, miren, en cada trimestre yo estoy hablando de medidas cuantitativas, estoy hablando del target,
es decir, de cada segmentación que yo realizo, ¿sí? Y los drivers, como ustedes ven aquí, miren, son las estrategias que se deben cumplir, ¿ya? Es decir, cómo yo voy a poder ir cumpliendo, e incluso hagan de cuenta que ustedes sí han manejado en el Google Drive, información. ¿Quién ha manejado el Google Drive? ¿O quién ha tenido? Sí, que ahí se, se guarda la información ahí. Ya, entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en estos drivers? Ya está creado, entonces, ¿qué hacemos? Subir información, subir la información hasta que finalmente yo pueda observar que hay el cumplimiento de lo que se ha planteado, ¿ya? Y es una manera de manejar la información un poco más segura, de poder revisar el cumplimiento, es decir, que yo como jefe departamental, puedo obtener acceso a la información que todas las diferentes áreas de mi área, ¿no? Valga la redundancia, están subiendo para yo poder observar y voy midiendo. Entonces, llega la reunión trimestral, ¿ya? O conforme se haya planificado, se realiza, eh, se va revisando el cumplimiento de las actividades, ¿ya? Y aquí yo puedo ver las diferentes actividades, miren, que se van a llevar a cabo. Y también a través del milestone yo puedo indicar cuándo ya es cuándo ha finalizado dicha actividad, ¿ya? Entonces todo esto va de la mano. Entonces, miren, este es un plan maestro operacional en el departamento de ventas. Y este plan maestro operacional se lo puede aplicar tanto en el área financiera, en el área administrativa, ¿ya? Entonces, para poder dar cumplimiento de todas las estrategias. Entonces, principalmente, ¿qué es lo que yo puedo destacar? Primeramente, la alineación y priorización, ¿ya? ¿Qué habíamos dicho? Prioridades hay muchas, pero se deben definir 4 prioridades, ¿ya? ¿Cuáles son las que tienen mayor importancia o mayor relevancia? Y a través de esto, yo puedo alinearlo a través de qué? Del plan maestro operacional. Luego, ¿qué hago? Monitorear el desempeño, revisar las medidas, es decir, lo métrico que hablábamos aquí, ¿ya? Reuniones operacionales, como les indicaba. Tiene que haber reuniones operacionales sí o sí. En la clase anterior me parece eh, ¿qué decíamos? Que se necesita reunirse periódicamente para poder evaluar, para poder tomar medidas, porque imagínense que pasados a lo mejor 6 meses y no se hizo una evaluación, ¿qué pasa? No se pueden medir resultados, no se puede hacer correctivos, ¿ya? Entonces, por eso es necesario hacer estas reuniones periódicas. Luego, ¿qué tenemos? Ya en esa tercera fase, los resultados, en donde estamos revisando, bueno, haciendo rutinas estándar, es decir, revisando cada una de las actividades, cómo está, si hay cumplimiento, no, ¿ya? Entonces, resolviendo problemas, como lo indica, ¿sí? Resolviendo problemas. Y a través de eso, pues yo ya puedo disponer o puedo yo decir qué correctivos yo tendría que hacer, qué es las medidas que yo pueda, aquí, ¿no es cierto? Yo ya voy a saber en dónde hay problemas o qué es lo que está a lo mejor obstruyendo el desempeño, ¿ya? Y puedo solucionar problemas, ¿ya? Entonces, yo puedo que alinear objetivos. ¿Ya? Preguntas hasta aquí. Preguntas. No, está bien.
Ya, miren, ¿cuál es el plan maestro operacional en la gestión estratégica de Nestlé? ¿Ya? ¿Qué es lo que yo observo? Antes de nada, se debe tener en cuenta, eh, siempre, miren, cada empresa crea sus propias estrategias, sus propios objetivos, tiene sus propias políticas, ¿ya? Se crean ya, dependiendo de su objetivo principal, ya están creadas y se manejan, por ejemplo, Nestlé, hay en algunos lugares, ¿no es cierto?, del mundo. No estamos hablando de que simplemente hay en Ecuador o que es una empresa ecuatoriana. No, ¿ya? ¿Qué es Nestlé? Nestlé es prácticamente una multinacional, ¿ya? ¿Qué significa una multinacional? Que tiene empresas en varios lugares o en otros países, en diferentes países, ¿ya? Ustedes han de escuchar hablar de Nestlé Colombia, Nestlé Ecuador, eh, Nestlé México, etcétera. Es decir, que hay en diferentes países, ¿ya? Y obviamente tienen sus políticas, tienen sus guías, ¿ya? Es decir, están en el cumplimiento de lo que también se necesita legalmente. Y es así que tenemos lo que ustedes analizaron, por ejemplo, en el método PESTEL. ¿Qué decía? Analizábamos la parte legal. Entonces, de aquí también hay políticas de cumplimiento, guías, estándares, mejores prácticas de Globo y certificaciones, ¿ya? Que como empresas deben tener incluso normas ISO, que son las normas ambientales, normas de calidad, etcétera, ¿ya? Y luego también tenemos lo que son los principios de desarrollo, es decir, que hay principios de gestión y liderazgo de Nestlé, miren, porque no por obra ya y de magia es que Nestlé es una de las principales, ¿no es cierto?, empresas. Tiene muchos años ya a nivel del mundo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que le ha permitido también a Nestlé? Tener principios de gestión y liderazgo, ¿ya? Porque aparte, en el lugar o en el país donde están, son empresas líderes, ¿ya? ¿Cuál es la primera competencia, por ejemplo, de Ricacao, si hablamos de una marca nacional? ¿Ricacao es de Nestlé o no? Mm, sí, sí creo, no recuerdo bonito, ingeniero. ¿Ya? Pero sí me parece que sí. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos acá en el Ecuador? Cocoa, de la Universal. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro del mercado también ecuatoriano, pues es una empresa líder de Nestlé, porque tiene diversos productos que a lo mejor no hay empresas que puedan competir, ¿no? Con toda la gama, porque cada quien también tenemos pues nuestros gustos y preferencias, ¿ya? Entonces, esto permite que sean empresas también líderes. Y los objetivos de alineamiento, como son el plan maestro operacional, que me va a permitir a mí medir, como les decía, estrategias, el cumplimiento de drivers, mediciones de desempeño. También yo a través de las reuniones puedo hacer los correctivos, rutinas estándar y resolución de problemas básicos. Entonces, ¿qué es lo que tiene Nestlé? Una cadena de valor muy importante, que nace desde dónde? Primeramente, ¿de qué? De una agricultura, ¿ya? Es decir, que cuenta con qué, con proveedores. De pronto Nestlé también tiene sus propias áreas de cultivo, es decir, que cuidan, miren, desde la calidad de la materia prima hasta llegar a dónde, al consumidor y cliente, ¿ya? Entonces eso se lo puede manejar de dos partes. O pueden tener sus cultivos o a su vez compran la materia prima, pero una materia prima, ¿no es cierto?, de calidad.
porque son productos que se tienen a nuestro alcance, que son muy buenos. Luego, pues ya pasan a un proceso de manufactura. ¿Qué es el proceso de manufactura? Es decir, a transformar la materia prima en producto elaborado. Por ejemplo, el cacao para hacer chocolate. ¿Qué es lo que yo necesito? Tener, ¿no es cierto?, un cacao de buena calidad. Y específicamente, ¿va a dónde? Ya la empresa a formar, a transformarse en un producto. ¿Y luego qué tenemos? Los canales de distribución, miren, sus propias distribuidoras. Entonces, estamos hablando de una empresa grande, ¿no es cierto? Que tiene sus propios canales de distribución y que van ¿a dónde? Al mercadeo y ventas. ¿Dónde nosotros encontramos los productos de Nestlé? Un supermercado, una tienda del barrio, en todo lado. Ya, ¿no es cierto? Y al final llega ¿a qué? A un consumidor y cliente, que somos nosotros, quienes decimos sí. Me gustan los productos de Nestlé, me gusta su chocolate, me gusta las galletas, bueno, etcétera. Porque Nestlé tiene algunos líneas de productos, ¿no? Para el consumo masivo. Entonces, miren, es fundamental también que las empresas, porque cuidan tanto, miren, el manejo de la materia prima, el manejo de en cuanto al contacto con esa materia prima, ¿ya? Porque todo esto va al consumo humano. Y ustedes saben que tiene que tener todos los productos un registro sanitario, debe tener altos estándares de calidad, del cuidado, porque esto va al consumo humano. Y luego de esta, miren, cadena de valor, ¿qué pasa? Se permite monitorear, medir. ¿Qué es lo que yo voy a poder medir? Kevin. A Kevin no le vale el micrófono, pero sí pueden escribir. ¿Qué es lo que me va a permitir? ¿Qué puedo medir y monitorear? Ya luego de todo este proceso. ¿Qué puedo medir? Lo que es, pues medir en ventas. Ya, muy bien. Las ventas. ¿Cómo va ya mi enero? ¿Cómo están en ventas Nestlé ya en estos 21 días? ¿Qué más? Lo que son puntos de consumo donde se vende más serían. Ya, muy bien. ¿Dónde se vende más? ¿Qué analizo también en producción? La maquinaria. ¿Cuál es de pronto mi maquinaria que está a lo mejor obsoleta o que tiene cambios o que requiere? O sea, miren, todo, absolutamente todo se puede medir, ¿ya? Y incluso se tiene que tener previsto como unos factores de riesgo, ¿no? Por posibles accidentes dentro del área de producción. Entonces, todo eso lo manejan. Deben tener en cuenta las empresas. Ahora, luego, ¿qué tenemos? Auditorías, autoevaluación, ¿ya? Y volvemos nuevamente a el proceso, ¿ya? ¿Para qué puedo evaluar yo? ¿Cómo estuvieron las ventas? ¿Por qué de pronto si yo con tal maquinaria producía 100 unidades y ahora en este mes bajó esa producción? De pronto hay algo que está fallando dentro de la planta de producción, etcétera, ¿ya? Entonces, todo debe tener una autoevaluación. Todo parte de poder evaluar. ¿Ya? ¿Está clara esta parte? Yo dije, Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Un ejemplo. ¿Ya? ¿Qué dice la prioridad? Ustedes ven aquí tres prioridades. ¿Qué dice la primera? Pasión por nuestra gente. Fortalecer y desarrollar equipos de trabajo de alto desempeño para garantizar una cultura sostenible en seguridad y salud ocupacional. ¿Estamos hablando de quién? De nuestros empleados. Factor principal. Ayer hablábamos de que son la base de una empresa.
¿Cuáles son los drivers que yo me he planteado y que los quiero llegar a cumplir? Desarrollar líderes inspiradores a través de la implementación, ¿ya? De nuestra Cocoa Team Ecuador, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que yo pueda desarrollar gente o líderes dentro de cada sección de áreas de producción, creando el mejor y más seguro lugar para trabajar para a todos los colaboradores de Nestrade Cocoa Team Ecuador. Generar un plan de entrenamiento para todos los colaboradores. Entonces, como yo hablo aquí de fortalecer y desarrollar equipos, ¿qué hago? Quiero capacitarlos, quiero crear un lugar seguro, un ambiente laboral seguro, ¿ya? Y así yo puedo medir, miren, a través de estos, los indicadores claves de rendimiento, de desempeño, cómo es que yo lo puedo cumplir. ¿Qué voy a analizar en primeramente? ¿Ya? Tengo que analizar, por ejemplo, por cada año. Es decir, yo hago, aquí, bueno, tenemos una tabla de lo que corresponde al año 2017, ¿sí? ¿Qué me implica? Yo voy a poder analizar 2 años para poder sacar conclusiones, ¿ya? Yo digo, a ver, en el año 2017 no se aplicó esto, porque a lo mejor no hubo como cual esta autoevaluación, ¿ya? Entonces, ¿qué hago yo? Digo, voy a autoevaluar, pero en el 2017 no aplicó. Pero ya como lo apliqué en el 2018, ¿qué pasó? Hice una autoevaluación del 85%, porque de pronto no se puede evaluar todo, ¿ya? Y si lo estoy iniciando en este año, puedo darme cuenta que hay un 85%, ya de que se ha evaluado. Mientras que aquí dice no aplica porque no hubo. Entonces, ¿qué yo digo aquí? En el 2017 no se desarrollaron líderes como tal, pero en un 2018 logré con mis empleados o trabajadores, dependiendo, ¿no? Pues del área, logré un 85%. ¿Ya? Entonces, cada driver va a tener un cumplimiento. Entonces, esto que yo hice, es decir, a ustedes aquí ven, por ejemplo, el porcentaje. Pero yo, ¿qué tengo que ir subiendo al drive? Las actividades que yo realicé para esa autoevaluación, ¿ya? ¿Qué actividades podrían ser que yo apliqué para realizar esa autoevaluación? Porque esto es autoevaluar, ¿ya? ¿Qué creen que yo podría haber hecho? ¿O cómo puedo yo desarrollar líderes? ¿Cómo? O sea, sería como aplicando encuestas Ya aplicando a los encuestas, trabajadores. ya, También se aplicaría, digamos, una evaluación de desempeño. ya. Si yo voy a desarrollar líderes, también tengo que capacitar a la gente. Entonces, ¿yo qué hago? Creo cursos. ¿Por qué creen? No sé, bueno, si todos ustedes estarán trabajando en empresas o en algún momento. ¿Qué hacen las empresas? Nos capacitan, están Los buscando, capacitan. exactamente, están buscando la manera de crear cursos para que todos estemos capacitándonos, estemos en constante conocimiento. Entonces, si yo digo, quiero desarrollar líderes inspiradores a través de la implementación ya en cada uno de este equipo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Ya, primeramente, crear esas capacitaciones, crear esos cursos, Ya. buscar un experto en el área, ¿ya? Entonces, ya yo con todo eso que realicé, es que este indicador me arrojó el 85%, pero luego de haber levantado, como les digo, haber aplicado diferentes, es que usted no va a poner aquí, ¿no es cierto?, en este plan maestro personal de pronto todo lo que hizo, ¿ya? Ya solamente lo que me arrojó, la medida, ¿ya?
Ahora, si yo digo creando el mejor y más seguro lugar para trabajar, estos son los riesgos, ¿ya? Que pueden haber o los menos o los riesgos leves que van a poder pasar. Entonces yo hago una clasificación y puedo observar que en el 2017 no hubo accidentes, ¿no? Accidentes con mayor riesgo o accidentes con menor riesgo. Entonces, ¿qué puedo? Hasta el momento, en el 2017 y 2018, nada se ha presentado, ¿ya? Entonces, miren, se puede observar que hasta el momento, pues, hay un 0% de accidentes de mayor riesgo o de menor riesgo, ¿ya? Generando un plan de entrenamiento, entonces, ¿qué yo que a través de de indicador de claves de rendimiento, planes de entrenamiento, planificado versus ejecutado? Es decir, yo puedo planificar, pero a lo mejor no llego a ejecutar. Entonces, se hace también, pues, esta evaluación. Y así, como ustedes pueden observar, estamos también en lo que es el área de producción, que dice volumen en toneladas, que es lo que yo quiero aplicar. Dice, asegurando el volumen de compra de cacao bajo credenciales. Bueno, estos son marcas y empresas, ¿no? Acorde a las necesidades de nuestros clientes y cumplimiento de políticas. Entonces, ¿qué digo yo? ¿Cuánto va a ser mi volumen de producción en toneladas? ¿Ya? Métricas. Entonces, para el 2017, ¿qué pasó? Hubo una producción de 10.000. Para el 2018, 10.500. ¿Esto cómo lo mido? A través, ¿no es cierto?, del área de producción. Y todo esto lo voy subiendo, porque son prioridades que yo necesito. Garantizar la sostenibilidad del Cocoa Plan en Ecuador a través del entrenamiento a nuestros proveedores. Porque yo les hablé a un inicio que yo les decía, miren, Nestlé cuida sus cultivos. Y si ya no hay, ¿no es cierto?, dentro de mi área, busco los proveedores que tengan productos de calidad. Entonces, ¿qué hago? Entreno agricultores bajo los lineamientos de mi empresa, ¿ya? Entonces, ¿qué puedo yo obtener? Obtuve, ¿no es cierto?, cierta cantidad de estos agricultores en el 2017, aumentó en el 2018. Y esto voy logrando, ¿ya? Tal vez está entendido esta parte. Sí, profe. Freddy, Kevin, anoten, aunque sea ahí en el chat, están, porque van a tener una tarea. Entonces, también mucha atención, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los cambios culturales en la empresa? ¿Qué hay que cambiar culturalmente? E incluso nosotros mismos, ¿no? Dentro de culturalmente, a veces, miren, los cambios son buenos. Uno también tiene que proyectarse a que si lo que como ahora no me está funcionando de pronto como soy yo, ¿qué tengo que hacer? Algunos cambios que me permitan crecer, que me permitan mejorar. ¿Ya? Entonces, de igual manera, el cambio cultural en las empresas es fundamental. ¿O qué es lo que pasa hoy en día? Que nosotros vemos a veces en nuestras familias, que mucha gente no quiere manejar transferencias electrónicas, porque venimos de una cultura en donde nos acercamos a un banco a depositar el dinero o compramos en efectivo y así, ¿ya? Nos da un poco de miedo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Las empresas también cambian culturalmente. Y como yo les menciono, con la tecnología es inevitable quedarse atrás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como ustedes pueden observar, tenemos eh, gente dentro de nuestra empresa que es, primeramente, vamos a empezar con ser reactiva. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que las personas reactivas tienen seguridad por el instinto natural, o sea, son seguras, eh, están con el cumplimiento de la meta, ¿ya? Se delega se delega la seguridad, ¿ya? Bueno, el SHI es un programa que nos permite a nosotros medir cuán seguro, si hablamos del área de producción, cuán seguro puedo eh, trabajar, ¿ya? Pero acuérdense que siempre hay un riesgo o una probabilidad de que
pueda pasar un evento, de que ocurren accidentes laborales y mucho, mucho más pues en estas áreas de producción, ¿ya? Falta de involucramiento del gerente. Entonces, miren, esta gente que está reactiva es como que no se quiere involucrar, no da el 100%, no está muy comprometido con la empresa, va a trabajar porque ya de pronto no hay de otra, ¿ya? Entonces, es, hay un segmento o gente que tenemos dentro de las empresas que funcionan así, ¿ya? Luego ya tenemos pues una segunda parte, entonces, ¿qué hacemos aquí? Funcionan, bueno, por instintos naturales, como que voy a hacerlo, sí, creo que lo estoy haciendo bien, etcétera. Ya en una segunda fase tenemos lo que es dependientes. Aquí se necesita de una supervisión. Ya nosotros podemos observar que hay un compromiso de la gerencia, hay un entrenamiento, roles y procedimientos, control del supervisor, condiciones de empleo, miedo que no falta, ¿no? Nos cuesta disciplinarnos y también tenemos expectativas, es decir, que, bueno, yo estoy trabajando, pero mi expectativa es seguir creciendo dentro de esta empresa. Entonces, como que ya estoy en un nivel medio, ¿no es cierto?, de compromiso con la compañía. Y también tenemos los independientes. Ya tienen un conocimiento y compromiso del personal. Hay una internalización, es decir, una relación más sólida, cuidado por uno mismo, práctica de hábitos, de estar alineados con las estrategias de la empresa. Incrementa la comunicación y hay un reconocimiento personal. ¿Ya? Aquí ya hay una autogestión, es decir, que me involucro, o sea, quiero saber más, quiero formar parte de este desarrollo, ¿ya? No sé en qué fase ustedes se encuentran dentro de sus trabajos y espero que sea una fase independiente o una fase interdependiente, ¿ya? Porque es fundamental de que hay mucha gente que dice, no, es que yo no puedo y me quedo, perdón un ratito. Ay, entonces hay mucha gente que dice, eh, pasan mis 8 horas y a la casa y mañana a ver, o que si no está la hoja donde yo no soy capaz de movilizarme a ver o averiguar qué tendría que hacer, ¿ya? Entonces, hay gente que si, imagínense, si no le ponemos amor a las cosas, podríamos pasar muchos años frustrados en algo que no nos gusta. Y eso sí sería ya lo peor, ¿no? O lo extremo, estar haciendo cosas diariamente que no me gustan y que a lo mejor pasen años y años y yo sigo ahí, con ese malestar, con ese negativismo, etcétera. Y entonces, siempre busquemos eso, de poderle encontrar el gusto a lo que hacemos. Luego, pues ya viene la fase de interdependiente. Aquí ya se forman equipos, ya ayudan a los demás, otros cuidan la seguridad de todos, hay un networking, es decir, un trabajo en red, ya la preocupación por los demás, la comunicación abierta, ya. Entonces, a través de equipos que yo puedo lograr, accidente cero, ya. Y aquí el indicador de accidentes, como ustedes ven, viene en una en fase descendiente, porque ya aquí lo que yo busco es tener cero. Miren que también se mide a través de indicadores los accidentes laborales o el riesgo que puedo tener. Ya entonces pasamos de lo reactivo también a lo proactivo. Acuérdense, fase de reactivo, pero ya hay una fase de proactivo. ¿En cuáles están ustedes? ¿Son proactivos o reactivos? Ya. Entonces, es indispensable conocer que el futuro de la empresa en el siglo XXI ha cambiado, que nosotros podemos diferenciar de una empresa del siglo XX con una empresa del siglo XXI. ¿Qué diferencias hay? Escríbanlo. Si no puede Kevin hablar o Freddy, escríbanlo. ¿Qué diferencias encontramos?
Hay una que está, pero ahí facilita de identificar. ¿Qué observamos? ¿Qué diferencias hay? La tecnología. La tecnología, ¿sí? Hoy con la tecnología se abrió muchas puertas tanto en la industria, ¿no? Entonces, a diferencia de una empresa del siglo XXI que no había tanta tecnología como tal. Y si hablamos incluso de inicios de la industrialización, pues imagínense cómo va avanzando. Entonces, la empresa consciente es cómo construir valores a través de los valores. ¿Por qué todas las empresas tienen valores corporativos? Porque es lo que hoy en día se está perdiendo, ¿ya? Si bien es cierto, la tecnología abre las puertas a muchas cosas, nos abre la mente a muchas cosas, es indispensable que sigamos, que podamos mantener nuestros valores. Y en las empresas mucho más. Responsabilidad, fidelidad, honestidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque realmente es el respeto, el poder incluso, imagínense el poder incluso estar directamente con dinero, manejando altas cantidades y que por A o B pueda pasar alguna circunstancia, ¿ya? Entonces, es necesario construir valores a través de los valores. Esa es la empresa consciente, ¿ya? Freddy Kohn. Entonces, es necesario poder hacer esa conciencia eh, de poder conocer valores, los valores corporativos y también, por ende, pues los valores que yo tengo como persona, ¿ya? Entonces, a aplicar también lo que corresponde a valores como tal dentro de las personas, ¿ya? Y pues, sin más, tendremos habilidades, ¿ya? Hay dos tipos de personas. Peter Drucker y menciona que hay dos tipos de personas, las que nacieron para mandar y a las que les gusta que las manden, ¿ya? Estas habilidades, pues bueno, son las capacidades que tiene el individuo, adquirida por el aprendizaje, por diferentes conocimientos, por la preparación, por capacitaciones, etcétera, pero que son capaces de producir resultados previstos con el máximo de certeza. Miren, ¿qué pasa en las universidades? Si bien es cierto, la universidad como tal nos financia parte a lo mejor de nuestra preparación, de nuestras carreras, porque es necesario seguir en esa área de la capacitación. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Producir resultados dentro de la empresa donde me apoyó para esa capacitación, ¿ya? Y de hecho, ¿qué pasa? Que apoyan en cierta medida, pero con la finalidad de que usted esos conocimientos los retribuye ¿a dónde? A la empresa. Y se establece un cierto tiempo. Es decir, que digamos, usted se capacitó y pensó en irse a trabajar en otro lado, tiene que dejar la retribución, devolviendo valores, pero aportando en qué, en el conocimiento que usted tiene y lo debe enfocar ahí a estudiantes, o bueno, Es, área que está. es firmar un contrato, Inge. Cuando una empresa te manda a capacitar, Ujú. te hace firmar un contrato que no puede salir como 2 años o dependiendo el tiempo o Exact- qué capacitación sea. Exactamente, Roma, ¿ya? Si no, no Entonces, puedes ir. no se puede, ¿ya? Con el mínimo de desperdicio de tiempo y economía y con el máximo de seguridad. Y yo lo que siempre digo, las empresas privadas no pierden tiempo, valoran el tiempo porque eso es dinero, a diferencia de lo que pasa en el sector público. Como no son nuestros recursos, como no nos ha costado, como no nos cuesta nada, ¿qué hay? Desperdicio, horas que no se utilizan, que no se han aprovechado, ¿ya? Miren la diferencia. Entonces,
las empresas como tal, claro, bueno, hablamos del sector público de pronto como instituciones de servicio, pero acuérdense que hay empresas públicas ya. Entonces, es necesario poder alinear estas estrategias para que haya ese aprovechamiento del tiempo como tal, porque eso representa dinero. Nosotros que perdamos incluso una hora, yo a veces dentro de mis actividades que trato de organizarme, ¿no? En todo el día, ya se presentan a veces situaciones y miren, con un desfase que haya de una media hora o que de pronto uno entra a las redes sociales y total se pasó más de lo que normalmente lo tenemos planificado para entrar, ya se desfase. Hay un desfase. Miren lo que se está, el tiempo que se pierde, ¿ya? Entonces es necesario también hacer pues los correctivos porque el tiempo pasa, ese ya no regresa. Ya, vamos a quedar hasta ahí porque ya me parece que son las 7 y nos vemos Dios mediante el próximo lunes, ¿no? Porque ya no nos vemos más con ustedes. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta de pronto? Oiga, Rommel, él muy participativo. Ya, para los que llegaron luego, las notas ya las van a tener esta noche, por favor, sí. Estaba revisando todavía algunas actividades, entonces ya no me aparece el menú para poder, ya. Las actividades que me